Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes un tema que ha generado muchísima conversación, un tema que involucra a uno de los actores más queridos y admirados, no solo en Italia, sino en el mundo entero, Can Yaman. El título, como ya habrán visto, es un poquito explosivo, ¿verdad? Can Yaman confiesa por qué Italia lo aisló, la impactante verdad que nadie sabía. Sé que muchos de ustedes son fans de Can, lo siguen, admiran su trabajo y, como yo, siempre están pendientes de las últimas noticias sobre él. Así que si te interesa saber qué pasó porque se habla de un supuesto aislamiento y que es esa impactante verdad que nadie conocía, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a bucear en los detalles, desmenuzar la información y descubrir juntos qué hay detrás de todo este revuelo. Antes de empezar de lleno con el tema, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, déjanos tu like, comparte el vídeo y comenta tus opiniones. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Bien, ahora sí, entremos en materia. La historia de Can Yaman en Italia es, sin duda, una historia de éxito, con algunas sombras que se fueron extendiendo con el tiempo. Desde su llegada, conquistó el corazón del público con su carisma, talento y, por supuesto, su atractivo físico. ¿Quién no se acuerda de Erkenci Kuş o Pájaro Soñador? La serie turca fue un fenómeno en Italia, y Can se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Firmó contratos publicitarios, participó en programas de televisión, protagonizó series italianas, todo parecía ir viento en popa. Era el ídolo del momento, el chico de oro de la televisión italiana. Su nombre resonaba en cada revista, en cada programa, en cada conversación. Era la perfecta combinación de belleza, encanto y ese aire misterioso que tanto atrae a los fans. Pero, la fama a veces tiene su precio, y las cosas no siempre son lo que parecen. Empezaron a surgir rumores, especulaciones y, gradualmente, una sensación de que algo no andaba bien. La prensa italiana, que antes lo elogiaba sin reservas, comenzó a ser más crítica. Se hablaba de su temperamento, de exigencias en los rodajes, de relaciones tensas con algunos miembros del equipo. ¿Aislamiento? La palabra empezó a resonar en los pasillos de la industria. Un murmullo que crecía con cada noticia, con cada comentario en redes sociales. La imagen de Can, construida con tanto cuidado, parecía resquebrajarse. La impactante verdad a la que hace referencia el título no es un hecho único y definitivo, sino más bien una suma de circunstancias, malentendidos y quizás decisiones erróneas. ¿Pero cuáles son estas circunstancias? ¿Qué causó esta supuesta ruptura entre Can y la industria italiana? ¿Por qué el chico que parecía tener el mundo a sus pies, ahora enfrentaba críticas y un supuesto aislamiento? En primer lugar, es importante entender el contexto. Italia es un país con una industria del entretenimiento muy particular. Existe una fuerte competencia, muchos egos y una gran necesidad de control. El mundo del espectáculo italiano es un ecosistema complejo, donde las relaciones personales, las alianzas y las lealtades juegan un papel fundamental. Can, con su fama y su creciente influencia, podría haber generado ciertas envidias y recelos. Era un actor turco con un éxito internacional, que de repente se convertía en una estrella en Italia. Un actor que además parecía no estar dispuesto a someterse a las reglas no escritas del juego. Esto, para algunos, no fue fácil de digerir. En segundo lugar, la barrera cultural y de idioma pudo haber jugado un papel significativo. Can, aunque hablaba italiano, no era nativo. Esto, sumado a su personalidad, que algunos describen como directa y enérgica, pudo haber generado malentendidos y choques. En Italia, la comunicación es clave y a menudo la sutileza, el tacto y el savoir-faire son fundamentales para navegar por las complejas relaciones de la industria. La falta de adaptación a las costumbres italianas, en algunos casos, pudo haberle pasado factura. No se trata solo de hablar el idioma, sino de entender las dinámicas sociales, el humor, las formas de relacionarse. Imaginemos la situación. Can, acostumbrado a la cultura turca, con sus propias formas de trabajar y comunicarse, llega a un país con códigos diferentes. Podría haber interpretaciones erróneas de sus acciones, de sus palabras, de su forma de ser. Podría haber roces con compañeros de trabajo, con directores, con productores,
que, sumados a la presión de la fama y a la exigencia de cumplir con las expectativas, terminaron por complicar las cosas. En tercer lugar, la gestión de su imagen y carrera. Es sabido que Khan tiene una personalidad fuerte y que participa activamente en las decisiones sobre su carrera. Él mismo ha reconocido en varias entrevistas que es un actor que se involucra en todos los aspectos de su trabajo, desde la elección de los guiones hasta el vestuario. A veces esta actitud, que en otros contextos podría ser vista como profesionalismo y dedicación, en Italia pudo ser interpretada como arrogancia, como una falta de respeto a la jerarquía, a la experiencia de otros profesionales. La elección de proyectos, por ejemplo, pudo haber sido un factor determinante. Quizás Khan no eligió los proyectos más adecuados para consolidar su éxito. Quizás priorizó otros aspectos, como la ambición de probarse en diferentes roles, en lugar de centrarse en proyectos que le aseguraran el cariño del público italiano. Las exigencias en los rodajes, la relación con los medios, la forma de interactuar con los fans, todo influye en la percepción que se tiene de un actor. En el caso de Khan, se habló de exigencias en los rodajes, de retrasos, de cambios de último momento, situaciones que, sumadas a los rumores y a la falta de una buena comunicación, pudieron generar tensiones y malestar. ¿Se malinterpretaron sus acciones? ¿Fueron exageradas las críticas? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es cierto es que la imagen de Khan, en algunos momentos, se vio perjudicada por estas circunstancias. Y finalmente no podemos ignorar la influencia de los rumores y las fake news. En un mundo tan conectado como el actual, la información, verdadera o falsa, se propaga a la velocidad de la luz. Cualquier comentario, cualquier rumor, por pequeño que sea, puede amplificarse y convertirse en una bola de nieve. La prensa del corazón italiana, a menudo, es muy sensible y rápida a la hora de generar controversias. Los paparazzi, los programas de televisión sensacionalistas, las revistas del corazón, todos contribuyeron a la creación de una imagen de Khan que en ocasiones se alejaba de la realidad. Rumores sobre su vida personal, especulaciones sobre sus relaciones, críticas sobre su actitud, todo se convirtió en material para la prensa, alimentando la controversia y creando una imagen negativa del actor. ¿Por qué la prensa italiana, que antes lo adoraba, se volvió tan crítica? Una posible explicación es que, al igual que en cualquier industria, la competencia es feroz. Otros actores, otros productores, otros medios de comunicación, pudieron haber visto en Khan un competidor, y buscaron socavar su éxito. La envidia, la ambición, la necesidad de destacar, todo puede jugar un papel en la creación de una imagen negativa. Entonces, ¿Khan Yaman fue aislado por Italia? La respuesta no es un simple sí o no. Es más complejo que eso. Es probable que se sintiera incomprendido, que sufriera críticas injustas, que se enfrentara a obstáculos que otros actores no tuvieron que superar. Es posible que algunas puertas se le hayan cerrado. Pero también es cierto que él mismo, con sus decisiones y su actitud, pudo haber contribuido a esta situación. Lo que sí parece evidente es que la relación entre Khan y la industria italiana ha pasado por momentos de tensión. Él mismo ha reconocido, a través de sus entrevistas y en sus redes sociales, que no siempre fue fácil, que se sintió atacado y que tuvo que defenderse. Pero también ha demostrado su profesionalismo y su amor por Italia, un país que le dio una oportunidad y donde forjó una base de fans muy sólida. En una entrevista reciente, Khan habló abiertamente sobre esta situación. Italia es un país que amo, me dio mucho, pero también me ha dado muchas dificultades. A veces me sentí incomprendido, juzgado, pero eso me hizo más fuerte, más resiliente. Aprendí mucho de esta experiencia, declaró. Sus palabras reflejan la complejidad de la relación entre Khan y Italia. Una relación de amor y de odio, de éxito y de fracasos, de admiración y de críticas. Una relación que sin duda ha marcado su carrera y su vida. Recientemente Khan ha estado trabajando en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, que ha generado mucha expectación. Esto demuestra que, a pesar de los rumores y las dificultades, su carrera sigue en ascenso. Y es que el talento, el carisma y el trabajo duro siempre terminan abriéndose camino. Sandokan es un proyecto ambicioso, una superproducción que ha generado muchísimas expectativas. La serie, basada en la novela de Emilio Salgari, está siendo grabada en diferentes países y cuenta con un elenco internacional. Para Khan, esta serie representa una oportunidad de oro para demostrar su talento y para conquistar al público de todo el mundo. Es un proyecto que le permite salir de la sombra de las críticas y demostrar que es un actor versátil y talentoso.
En cuanto a la impactante verdad, no hay una revelación sensacionalista. No es una conspiración, ni un complot orquestado. Es más bien un reflejo de cómo funciona la industria del entretenimiento, con sus luces y sus sombras, con sus éxitos y sus fracasos, con sus amores y sus odios. Es una historia de ambición, de fama, de malentendidos y sobre todo, de la lucha constante por mantenerse en la cima. Es importante destacar que a pesar de todo, Can Yaman sigue siendo muy querido por el público italiano. Sus fans lo apoyan incondicionalmente y su trabajo sigue siendo seguido con interés. La relación entre Can y Italia, como cualquier relación humana, es compleja, y es imposible reducirla a una sola versión. Las redes sociales son un claro ejemplo de este cariño incondicional. Los fans de Can, a través de sus comentarios, de sus mensajes, de sus muestras de apoyo, demuestran que siguen creyendo en él. Crean hashtags, organizan campañas, defienden su trabajo, y lo hacen con una pasión y una entrega que conmueven. La relación entre Can y sus fans es un vínculo muy fuerte, un vínculo que trasciende las críticas, los rumores y las dificultades. Es un vínculo basado en el cariño, en la admiración y en el respeto mutuo. Un vínculo que sin duda, le ha dado a Can la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos y para seguir luchando por sus sueños. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la situación de Can Yaman en Italia. Hemos explorado las posibles causas de este supuesto aislamiento, analizando los diferentes factores que pudieron influir en esta situación. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo constante al canal. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que se hayan llevado una visión más completa de la historia. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman fue tratado injustamente en Italia? ¿Tienen alguna otra información que quisieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. La sección de comentarios está abierta para ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, no duden en dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.